Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de cuentos y ahora en mi canal de YouTube y también en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un conflicto irlandés, una historia romántica histórica ambientada en el siglo XVIII, 1745, y que está a la venta en el Corte Inglés también y en la Casa del Libro. Deciros que el día 11 de enero de 2023 a las 6 de la tarde voy a presentar este libro en el Centro Cultural Rociero de Nuestra Señora Esperanza de Badalona, que está en la calle Andrés Segovia 44-45, y todo aquel que pueda acudir podrá acudir y será bien recibido. En de mi canal de YouTube, donde decía que hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Y también hago reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes o Aloma de Messer Rodreda, u otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, aunque también él hace mis presentaciones, como hace presentaciones de otros libros. La última presentación de mi libro, por ejemplo, ha sido el día 9 de diciembre en la Casa de Andalucía en Barcelona, sobre La pelirroja rebelde. Todo aquel que la quiera ver, pues la puede ver en mi canal de YouTube. Y por lo tanto, deciros que el día 13 de enero, él, en la Casa Andalucía en Barcelona, a las 7 de la tarde, va a dar una conferencia sobre Granada y os aseguro que va a ser un éxito como todo lo que él hace, porque es un gran presentador y la verdad es que domina muy bien estos temas, sobre todo de historia. Todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es de viva voz, como La Torre de Piedra Costa y Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con el ciclo que tengo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar ahora un tema, una cuestión, que ya lo había dicho hoy precisamente, y que es el tema del ocultismo, que es el tema de la magia, y de adentrarnos un poco en esos senderos del diablo, de Satanás. La magia, a pesar de que, bueno, nos la han pintado muchas veces como algo atractivo, las películas, los libros, El Buscador, Harry Potter y todo esto, en realidad no es nada bueno. No es verdad que hay una magia blanca buena, la Wicca, y una magia negra o una magia mala. La magia siempre es la misma y el ser humano no tiene poderes. Todo aquel que se piense que el ser humano tiene poderes y todo esto está muy confundido y muy errado. Y por lo tanto, lo que se trata es de descubrirlo. Entonces, hay que decir que el único poder es el de Dios. Dios nos da la fuerza, nos da el poder porque nos la presta. Sosteneos en el Señor, poder su fuerza, y todo lo demás es andar tras los senderos del diablo. Ya había hablado yo en una conferencia de esto, pero tenemos que tener cuidado, porque el enemigo está por todos los sitios, está pendiente de engañarnos, de robarnos la gracia de Dios y de llevarnos con él al infierno. Entonces, huir de todo este tipo de magos, de magia, huir de todas las tentaciones, de sortilegios, de amuletos, que además lo prohibió Dios a su pueblo, cuando hace los mandamientos, y le advierte a su pueblo de que no haga sortilegios, de que no vaya con magos, de que, en fin, de que no llevemos cosas que nos pueden llevar al infierno. ¿Por qué? Porque es pisar los terrenos del diablo. Él lo sabe muy bien, lo controla todo muy bien en ese aspecto, y en el momento en que nosotros empezamos a irnos tras eso, estamos abandonando a Dios. Es decir, no me interesa lo que tú me explicas, yo quiero
esto que me llama la atención, que me mueve a curiosidad, como el hablar con los muertos, el consultar el tarot, que si yo soy Capricornio y el otro es Acuario, ¿por qué los astros? ¿Por qué? Todo esto no es más que un engaño, un sacacuartos, y es verdad que hay personas que tienen poderes porque el diablo se las presta. Y el ocultismo nos lleva a la locura, a la desesperación y a engañarnos completamente. Apariciones marianas, engaño, cuestión de adivinar el futuro, el vidente, todo esto no es bueno. Y todo esto lo tenemos en la Biblia, la bruja de Endor, cuando consulta a Saúl el fantasma, bueno, el espíritu de Samuel. ¿Por qué? Porque él quería que Dios le contestara porque ya le había dejado. Entonces Samuel, por obra de Dios, sale el espíritu, hasta la bruja de Endor se asusta. Tú eres Saúl, que has prohibido esto, tú quieres la ruina mía, y yo no he sido capaz de poder conjurar a este muerto. Ha sido Dios y por lo tanto ahí hay una maldición. Y efectivamente Samuel lo maldice porque ya perdió completamente la cabeza y se fue a los senderos del diablo. Lo que hay que tener en cuenta es que el no seguir a Dios, el no cumplir con las normas de Dios, nos convierte en una presa fácil del diablo. Y como a todos nos mueve la curiosidad malsana, nos gusta tener poderes, nos gusta todas esas cosas que el hombre es incapaz de tener, nos inventamos a Superman, la Superwoman, la no sé qué. ¿Por qué? Porque queremos, de alguna manera, salirnos de la realidad. Salirnos de una realidad de que somos finitos, de que somos limitados y de que somos seres humanos de carne y hueso y que tarde o temprano vamos a morir. Entonces el ser humano se va tras ese canto de sirena y al final acaba derrotado, o cuando por ejemplo se consulta la Ouija, todo eso, acaban locos, porque evidentemente ahí los demonios se nos vienen encima. En cuanto ya abandonamos a Dios, le damos el permiso al diablo para que entre en nuestras vidas. Pornografía, ocultismo, magia, todas estas cosas que son repugnantes, la idolatría, que ya hablé de ella, a los ojos de Dios y que nos ponen en un gravísimo peligro. Nuestra alma, nuestro espíritu ya se ven completamente desvalidos y ciegos. Entonces, para que de alguna forma, recordad que Cristo nos compara con ovejas, porque la oveja es el animal más indefenso, ¿no? Además de que es muy corto de vista, no se puede defender. La llevan al matadero y se deja matar. En cambio, hay otros animales que, no siendo fuertes, se pueden defender, echan a correr o lo que sea, pero la oveja no. Y somos ovejas. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna posibilidad de defendernos ante esos enemigos invisibles que tenemos, que ellos nos ven, pero nosotros no los podemos ver, que son los demonios. Hay ángeles de Dios que nos están protegiendo, nos están guiando y ayudando, pero siempre y cuando Dios se lo ordene, no nosotros, esta es otra, y cumplamos las normas de Dios. Porque Dios no va a proteger a una persona que no cree en Dios, en una persona que no cree en Cristo, es decir, que le niega a Cristo, o una persona que de alguna manera no quiere saber nada con lo que tenga que ver con los mandamientos o no cumpla la palabra o tal. Y esto es lo que nos lleva a pensar de que cuando Dios nos prohíbe algo, será por algo. No porque sea un tirano, no porque sea un gran señor que diga, bueno, yo aquí haces lo que yo quiera. No, nos ha creado para algo. Y sabe perfectamente dónde están los peligros, que nosotros estamos completamente ciegos. Dios nos da como una lámpara para que nos alumbre el camino. Ese es el Espíritu Santo. Vamos por un camino oscuro, pero el Espíritu Santo nos pone la lámpara. ¿Para qué? Para que veamos y no podamos, de alguna manera, tropezar. En cambio, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene protección de Dios, ese va ciego. Y va cayendo en una y va cayendo en otra. Vosotros sois guías ciegos de otros ciegos, les dijo a los fariseos. Y esto es un poquito lo que debemos entender de lo de la magia. Hay una secta, que es la secta de la Wicca, que si la magia blanca, que si es muy buena, que todo esto son cuentos. Cuentos que además es un auténtico engaño.
estamos hasta arriba de tanto engaño y tanta mentira y tanto cuento, pero que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos lleva a eso, nos lleva al engaño, nos lleva a la confusión, nos lleva a la trampa, porque el ser humano somos así, somos muy fáciles de engañar cuando no tenemos a Dios. Cuando tenemos a Dios es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ya tenemos una guía, Dios nos corre el velo, nos abre los ojos espirituales que teníamos cerrados y desde ese momento ya vemos cosas que antes no veíamos. Vemos un peligro que está ahí, y no me refiero a que le ves al diablo y todo eso son tonterías, pero evidentemente sí que vemos que por ese camino que íbamos estamos muy confundidos y no debemos ir. Esto es como las obligaciones. Todos tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones para con nuestros padres, tenemos obligaciones para los maestros, para la comunidad, para todo. Como ciudadanos, cuando estamos casados, tal, todos tenemos obligaciones en nuestro trabajo, en nuestra... Evidentemente, muchas veces no nos gustan. ¿Por qué? Porque comporta un esfuerzo titánico para nosotros. Porque evidentemente no nos gusta cumplir las órdenes, somos rebeldes por naturaleza, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y evidentemente esto es algo que lo llevamos dentro. Entonces, cuando seguimos las normas de Dios, nos empezamos a dar cuenta que todo aquello que estábamos antes haciendo no es correcto. Y como no es correcto, tenemos que abandonarlo si realmente seguimos y queremos seguir a Dios y a Cristo, que es su Hijo. Si de alguna manera queremos llamarnos cristianos y verdaderamente demostramos con nuestros hechos, no con nuestras palabras, que somos hijos de Dios. Esto es como el que cree en Dios, habla de Dios, predica la palabra y lee la Biblia, tiene fe, intenta ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque es creyente y porque es cristiano. De la otra manera, lo único que hace es para su propio beneficio, para su propio egoísmo, aunque os he dicho a veces que sí, que efectivamente hay personas que ayudan al prójimo y no son creyentes. Pero para Dios esto no sirve para nada, porque no se salvan ni están, aunque las consecuencias puedan ser buenas, a Dios no le importa. Las cosas hay que hacerlas por Dios, no hay que hacerlas por yo, porque eso es colocar al hombre por encima de todo. Y vemos que es un ridículo y que es limitado. Yo hoy puedo hacer una gran presentación y mañana hacerlo el ridículo. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios, porque me puede pasar cualquier cosa, a lo mejor tengo que suspenderlo porque no me encuentro bien, o porque tengo un accidente, o porque me muero, o por lo que sea, o me quedo en blanco. Que puede pasar porque yo no soy Dios. Entonces tengo que estar siempre con cuidado, y estoy hablando ahora de cosas mundanas, pero la palabra de Dios y en el tema del espíritu todavía es más riguroso y más severo. Tenemos que tener más cuidado todavía de lo que tenemos en relación al mundo. Está muy bien que cumplamos las normas del mundo, está muy bien porque eso Dios lo quiere, que no seamos rebeldes sino obedientes, está muy bien que paguemos cuando debemos algo, está muy bien que nos robamos, que no tal, que tal cual, pero si eso no es primero Dios, y si eso no se hace por Dios y amamos al prójimo, como nos dijo Dios, eso no sirve para nada. Es como si fuéramos un robot, como si fuéramos, bueno, pues uno más, fabricado en serie, pero eso no nos hace ningún bien. Es como ponía el ejemplo de, bueno, pues tú tienes un hijo, lo cuidas, lo alimentas, pero no tienes amor hacia él. Eso no sirve para nada. A pesar de que no estamos haciéndole ningún mal, pero tampoco le estamos haciendo ningún bien. Como los gobiernos no se pueden meter en los sentimientos de la gente, porque no saben lo que está pensando esa persona, ven el efecto. Pues esto es lo mismo. Entonces hemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que actuamos y sobre todo con la palabra de Dios. Porque si yo, es aquello de la fe viva y la fe muerta, si yo digo creo en Dios pero luego lo cumplo, mentira, que tú eres creyente, y mentira que tú eres cristiano. Por lo tanto, no vayamos tras los senderos de Satanás, ni tras la senda de Caín, ni de Judas, y vayamos tras la senda de Dios, que es mucho mejor. El ocultismo, la magia, el espiritismo, todas estas cosas del diablo y tal, todo esto no nos hace ningún bien. Es un daño tremendo
lo que nos está haciendo. Esto es como, ya hice un vídeo de la Navidad, en el cual hablaba de lo que representaba ya la Navidad para el mundo. Se ha convertido en una fiesta pagana, hasta los ateos la están celebrando, porque Nochevieja, todo eso no es cristiano. Tenemos que creer en Dios, en Cristo, que nació en Belén, que es verdad, que vino al mundo para salvarnos, de José y de María, y la adoración que tuvieron los pastores, los reyes, tal, bien, pero no, por favor, no nació el 25 de diciembre, porque allí hacía mucho frío y no estaban los pastores en la calle, y desde luego no eran 3 reyes, ni toda la imaginaria que se ha montado después. ¿Por qué? Porque evidentemente esto mueve dinero, porque la Navidad es un negocio. Ya no tiene nada que ver, ya lo expliqué esto, con el espíritu de lo que es verdaderamente el nacimiento de Cristo. Todo lo demás son cosas para ganar dinero, cada vez se hace antes, porque necesitamos dinero, que las cosas se vendan, el comercio y tal. Bueno, ya hablé del consumismo, no el consumo, el consumismo. Y todos estamos ya metidos en la bola. Pues para salir de la bola, practiquemos la palabra de Dios. Ya no celebraremos los cumpleaños, porque todo esto es pagano, a pesar de que nos cuesta y nos gusta, porque es una tradición. Ya no haremos lo del arbolito de Belén, porque eso tampoco es cristiano, ni tiene nada que ver con la palabra de Dios, el árbol de Belén, de Noé. ¿Podemos poner el pesebre? Bien, pero no adoraremos a Cristo, la figurita, no sé qué, porque todo esto es pagano. Y todo esto es idolatría, y acordaos de lo que dice Dios de la idolatría. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que muchas cosas que practica el mundo no tienen nada que ver con la palabra de Dios y son repugnantes para Dios. Lo que el mundo admira, la gloria, el poder, la hermosura, la juventud. El tiempo pasa. Ya no somos aquella que teníamos 20 años o aquel chico que tenía tal, o aquel que hizo esto, aquel que hizo lo otro. El tiempo pasa. Y el tiempo pasa muy deprisa. Entonces, si nada más queremos quedarnos ahí, en esa adoración, pues somos muy pobres espiritualmente y somos muy pobres intelectivamente. Porque eso se pasa, eso se acaba, la gloria se acaba, el telón se tiene que bajar, la función se termina. Hicieron no sé cuántas representaciones. Bueno, ¿y qué? Hay un escritor muy famoso, que yo le he hecho una reseña, Oscar Wilde, el del famoso retrato de Dorian Gray y otras obras que escribió, muy buen escritor irlandés, pero ¿cómo terminó? La gente cuando se enteró de su, digamos, tendencias homosexuales, ¿qué es lo que ocurrió? Que le fueron cada vez despreciando más. Y así terminó el gran Oscar Wilde. Efectivamente, en las obras tenemos que separarlas de la persona, pero es verdad que muchas veces alguien que ha estado en la gloria, porque bueno, el gran Oscar Wilde era un mito, después cayó. Como se caen otras personas. ¿Por qué? Porque no somos nadie, y es lo que decía cuando hablaba del tema de pedir ayuda a Dios y las presentaciones de libro y todo eso. Tenemos un minuto de gloria y se acabó. Y no debemos creerlo. Y no debemos aceptar lisonjas. Y no aceptemos que nos tengan porque no somos nada. Esto es duro de oír, esto asombra al mundo, el que les digamos no, yo no soy nadie, no soy nada. ¿Por qué? Porque el mundo no está acostumbrado a esto. El mundo no está acostumbrado a personas humildes. El mundo está acostumbrado a soberbia. Oye, qué bien lo has hecho, qué brillante eres, qué tal. Y esto nos lo comemos con patatas. Nos encanta que nos digan estas cosas. Cuando fríamente venimos a la palabra de Dios, vemos que no somos nada. Y que si alguna vez hemos hecho algo bien, es porque Dios nos ha ayudado. Luego la sabiduría no es nuestra, nos ha ayudado Dios, es justo que a Dios le demos la gloria. Es justo que a Dios le reconozcamos su valor, no a nosotros. Hoy estamos aquí y mañana desaparecemos. Y mañana vendrá otra persona que nos va a sustituir. Por esto, y con esto ya termino, no somos imprescindibles. Y esto es una cosa que nos duele, y viene un poco al tema del ocultismo, bueno, pues de intentar por todos los medios, el diablo nos echa el anzuelo, la tentación, para que nos creamos más que los demás,
para que de alguna manera, con estos poderes que Él nos da, porque es cierto, estamos siendo superiores a los demás y ya tenemos una adoración. Y esto, como nos conoce muy bien Satanás, nos conoce muy bien porque ha tenido 6.000 años para observar lo que hacemos, aunque gracias a Dios no lee nuestros pensamientos, solo Dios, le es muy fácil engañarnos. Puede fingir la voz de nuestros antepasados, la voz de nuestro padre, nuestra madre, y engañarnos. Puede llevarnos a la locura, puede llevarnos a la desesperación, puede llevarnos al robo, puede llevarnos a muchas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano está ávido de ser Dios, de sobrepasar a los demás, de ser más que los demás. Aquella famosa frase, ¿no? ¿Usted con quién se cree que está hablando? Pues con un ser humano, Señor. Usted hoy está aquí y mañana no es nadie. ¿Pero qué se ha creído usted que es? Usted no es nadie. Pero esto lo tenemos todos metidos en el cuerpo. La soberbia, la vanidad, yo soy alguien, yo... Y Dios nos baja. Y Dios nos dice como a Nabucodonosor, tú, oh rey, estás ahí porque yo quiero que estés ahí. Pero tú tienes que reconocer que yo soy el Todopoderoso. Y hasta que no lo reconozcas, estarás 7 años como los animales. Y así se cumplió. Y cuando pasaron los 7 años que Dios había previsto, que está todo esto en el libro de Daniel, volvió otra vez el rey a recuperar su trono y reconoció que solamente Dios era el que daba y quitaba. Pues esto es igual. Cuando veamos a alguien que está arriba de todo, no es porque Él se lo ha merecido, sino porque Dios ha querido. Y esto hace que nos quitemos de la soberbia, nos quitemos de la vanidad, porque no son más que tonterías. La vanidad he explicado ya que es una imagen distorsionada de uno mismo, en el cual no ves la realidad de la vida, no ves la mofa, no ves la burla y no ves el desprecio. Y sin embargo, cuando venimos a Dios y reconocemos, Señor, yo no soy nada, siervo malo soy tuyo porque yo tengo que hacer lo correcto, es cuando Dios nos empieza a subir. Y nos da unas bendiciones inimaginables. Y nos pone ahí porque sabe que vamos a ser usados por Él para poder predicar la palabra de Dios. Para ser un ejemplo, y no digo yo, Daniel, los grandes profetas, para ser un ejemplo para los demás. Y el cristiano debe ser humilde. Debemos tener humildad y decir, Señor, úsame como instrumento de tu gloria y haz que yo sea humilde. Porque esto es lo más bonito que hay, la humildad, la generosidad, la bondad, el amor al prójimo y el amor a Dios. Todo lo demás son el canto a la sirena, todo lo demás se acaba. Nos he hablado también de los tiempos de Dios, ¿no? Que son diferentes a los nuestros, pero ese tiempo que pasamos con Dios va a ser el que realmente le va a valer a Dios. Todo lo demás no importa, si eres abogado, ingeniero, médico, panadero, lo que sea. Si eres guapo, feo, rico, todo esto no tiene nada que ver con lo que le interesa a Dios. Dios lo que mira es el corazón de la persona, lo que los demás no podemos ver. Los demás vemos la apariencia y no sabemos lo que esa persona tiene en su interior. No podemos forzar la voluntad de nadie porque nos van a querer si nos quieren querer. Y muchas veces aquellas personas que a lo mejor hacen buena cara o te hacen buena cara, te odian, pero tú no lo puedes ver. Por lo tanto, es solamente Dios el que puede, de alguna manera, ver el corazón de las personas, como le pasaba a Cristo. Muchas de las personas que se le acercaban y que se extasiaban ante sus milagros, estaban podridos por dentro. Y son los que luego le condenaron a muerte. Y esto a Cristo le entristecía, porque como Dios tenía la divinidad, sabía lo que estaban pensando y lo que estaban en sus corazones, pero como nos ama tanto, dio la vida por nosotros. Y tengamos en cuenta que Cristo fue humilde, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Dios es también humilde. Y esto nos asombra, nos impresiona, porque no podemos en nuestra cabeza limitada concebir que Dios pueda ser humilde. ¿Pero cómo? ¿Dios, con todo el poder que tiene, es humilde? Pues sí, es humilde. Y menos mal que es humilde. Por eso, todas nuestras decisiones muchas veces no nos va a dar
puestos de responsabilidad porque sabe que no los íbamos a aprovechar. Y los íbamos a aprovechar, sí, para nuestro beneficio. Entonces, no le pidáis a Dios que nos toque la lotería, no le pidáis a Dios puestos de gran responsabilidad, porque eso Dios no lo quiere. Acordaos, y con esto ya termino, cuando le dice la madre de Santiago y de Juan, Señor, tengo que pedirte un favor, dime. Quiero que mis hijos, cuando vayas al reino de los cielos, estén en el primer puesto contigo. Y dijo Cristo, esto no me corresponde a mí, sino al Padre, que está en los cielos. Fijaos lo que dijo. Eso no le correspondía a él. Es decir, es Dios el que va a decidir nuestro puesto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar para Dios y no trabajar para nosotros. Porque entonces trabajamos para el mundo, somos mundanos y ya perdemos toda la bendición de Dios. No la salvación, porque la salvación no se pierde, una vez se tiene no se pierde, pero sí que es verdad que todas aquellas recompensas que Dios había previsto para nosotros las perdemos. La corona de justicia, la corona de la gloria, todo esto que había previsto el Señor para nosotros, lo perdemos en el momento en que ya no obramos con el Espíritu, sino con la carne. Por tanto, bajar esa soberbia, tenemos que bajar en ese pedestal que nos quieren poner a toda costa las personas, porque tienen que adorar a alguien. Adore usted a Dios, agradézcaselo usted a Dios. A mí, no, me tiene usted que agradecer nada, porque yo soy un ser humano como usted, como dijeron los apóstoles, me parece que fue Pablo y los otros, y los querían poner ahí a arrodillarse, de que era Cornelius, y dijeron no. Ellos se arrodillaron, creyeron que eran dioses porque hacían milagros y dijeron, somos seres humanos como ustedes. Es a Dios, es a Cristo a quien deben ustedes adorar, no a mí, ni al otro, ni al otro. Por lo tanto, cuidado con esto de que nos quieran adorar, de que nos quieran subir, porque ahí tenemos al diablo detrás. El diablo es muy listo, tira de los hilos y hace que pequemos donde más nos duele, es decir, donde más nos gusta. Y todos somos vanidosos, y por eso hay tanto timo, por eso hay tanto engaño, y por eso el hombre cae tantas veces en la tentación, porque ya de por sí somos débiles. Dios sabe que somos débiles y muchas veces se compadece de nosotros y no nos castiga como debería porque se compadece, porque tiene misericordia y sabe que estamos hechos de barro. Esto lo dice la Biblia, lo dice Dios, no lo digo yo. Y por eso dijo Cristo, pedir al Padre que nos dé más de lo que podéis aguantar. Dios muchas veces no nos da más de lo que podemos resistir. Y tampoco nos da puestos de responsabilidad cuando sabe que nosotros no lo vamos a hacer bien. A quien le da un puesto pequeño, le dará luego uno grande, pero al que ni eso puede aguantar, no le dará nada y le quitará la responsabilidad. Pues esto es lo mismo que cuando tienes tú en tu empresa unos empleados que son honestos y tal, les das más puesto de responsabilidad. Y Dios hace exactamente igual con nosotros. Por tanto, cuando nos vengan bendiciones y nos vengan cosas buenas, agradecerlo a Dios y reconocer que Él es el Señor y que Él es el que vale, no nosotros. Y esto es un poco lo que yo, de alguna manera, quería decir del tema del ocultismo, del tema de la magia, y que vosotros tuvierais mucho cuidado con estas cosas que lo único que nos llevan es a los senderos del diablo y nos alejan de la palabra de Dios y nos alejan de la protección y de las bendiciones del Señor. Y es una pena porque el llegar a ser un embajador de Cristo, el llegar a estar con Dios y la recompensa que tiene, no te la da el mundo de ninguna manera. No hay nada, y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, que pueda compararse con ser un emisario, un embajador de Cristo y de Dios. Y gracias por haberme escuchado.